Sergio, me dice, damos inicio. Adelante. Bueno, muy buenas tardes y para los que están también en Europa, buenas noches. Un cordial saludo y bienvenidos todos a este foro ¿Por qué Maduro mancha la cumbre? Veo que tenemos aquí una representación también de nuestros embajadores. Un saludo para la embajadora Carmel Alguindí, quien casualmente se encuentra en Andorra. Veo a María Faría, nuestra embajadora de Costa Rica. Saludo a Mario Mazzone en Rumanía. Rafael Domínguez, nuestro embajador en Bahamas. Un saludo especial, como ya se lo envió el doctor Salgueiro, a también nuestro embajador de carrera y de mucho millaje, Gerson Rabanales. Bueno, hoy queremos ciertamente compartir con ustedes un evento en el cual elevar nuestra voz y decirle al mundo por qué ciertamente Maduro mancha, Maduro desprestigia, Maduro no debe estar presente representando a Venezuela en la 27ª cumbre iberoamericana. La dinámica, vamos a contar con una, digamos, primera ponencia del profesor Adolfo Salgueiro, por cierto, profesor tanto de nuestra embajadora María Teresa Belandria en Brasil, que va a ser una de las ponentes, y este servidor, como dice él, sin decir en qué año ni en qué oportunidad, para no tanto delatarlo a él como nosotros mismos. Él iniciará con su ponencia, luego vendrá la exposición de la embajadora María Teresa Belandria y culminaré yo con nuestra presentación. Después, si es necesario, haremos un pequeño debate sobre esta discusión y obviamente abriremos una oportunidad de Q&A, de preguntas y respuestas finalizadas las ponencias que se han estimado en un rango de tiempo tope de 15 minutos. Bueno, sin mayor preámbulo, entonces le cedo la palabra al profesor Adolfo Salguero. Querido profesor, el stage es suyo. Adelante. Gracias. A poner el cronómetro para no pasarme. Muy buenas tardes a todos, buenas noches a quienes están en Europa. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a tener unas palabras con ustedes. Particularmente me siento honrado del hecho de que alumnos, exalumnos, hayan tenido la gentileza de recordarme. Con respecto al tema que hoy vamos a abordar, yo tengo algunas eh, impresiones, digamos, muy poco buenas sobre qué es lo que se puede esperar de un evento como este. En el caso de los países americanos tienen una larguísima eh, tradición de reunirse entre ellos desde que se hizo la Unión Panamericana, la antecesora de la OEA, y hasta la OEA, las reuniones, las cumbres americanas eran una cosa muy común y en algunos casos muy productivas. Tengamos, por ejemplo, la cumbre de Caracas de 1954, donde se hicieron algunos acuerdos importantes vigentes al día de hoy, como son la Convención Interamericana sobre Derecho de Asilo Diplomático y la de Asilo Territorial. De manera que reunirse era una costumbre, no era costumbre que España se fuera parte del combo. Pero con la transformación habida en España y la irrupción a todo dar de la política exterior española en todos los ámbitos, desde la organización de los Juegos Olímpicos, campeonatos de fútbol, etcétera, una de las armas no, digamos, de las caballos de batalla de la diplomacia española fue la de aupar y tratar de llamar a esto, de convocar
a los países americanos y a España y Portugal para ser parte de estos encuentros. Lamentablemente, estos encuentros, como vamos a ver ahora, no han sido una cosa memorable en el sentido de que se hayan llegado a grandes acuerdos ni nada de eso. Lo único memorable que todo el mundo tiene en la cabeza y en el recuerdo es el por qué no te callas. El por qué no te callas es el signo distintivo de las cumbres latinoamericanas, con la expresión pronunciada por el rey Juan Carlos en el 2007, en noviembre creo que fue el 2007, en la cumbre que hubo en Santiago. La primera cumbre fue en Guadalajara, México, en 1991. Esta es la 27. Ahora, ¿por qué se lleva a cabo en Andorra? Pues vaya usted a saber. Andorra tiene este año, en este último periodo, la Secretaría Pro Tempore. Andorra no es, no sé si es un país iberoamericano. Ibero, no sé si está en la península ibérica, porque está justo en la raya donde empieza la península ibérica. No tiene por idioma ninguno de los idiomas oficiales de América, pero va a ser la sede. Una sede un poco devaluada por dos razones, la razón política y la razón de la pandemia. Tan es así que no estarán presentes prácticamente ningún jefe de Estado de América Latina, salvo el de Guatemala, porque fue el anfitrión de la última, y el de República Dominicana, porque será el anfitrión de la venidera, y naturalmente el rey de España con su jefe de gobierno y el presidente de Portugal con su primer ministro. Por lo demás, todo lo demás va a ser virtual. Eso nos lleva un poco a dónde queda Maduro. Imagínense ustedes, si esto no hubiera sido virtual, ¿cómo hace Maduro para ir? Si tiene prohibida la entrada en la Unión Europea con orden de captura en caso de que, bueno, no, tiene prohibida la entrada. Una cosa tipo lo que le ocurrió a su vicepresidenta Delcy Rodríguez. En Andorra, entiendo yo que no hay un aeropuerto de las condiciones que pueda recibir un avión intercontinental. Tendría que llegar o al lado francés o al lado español, donde la entrada la tiene prohibida. De manera que la pandemia a estos efectos le vino muy bien al señor Maduro para poder estar presente en un cónclave donde de otra forma no hubiera podido estar. Y efectivamente la presencia de él, naturalmente, desprestigia una cumbre o cualquier reunión de cualquier clase. Sin embargo, tenemos que mirar un poco el tema del desprestigio y la invitación. ¿Quién desprestigia la cumbre, la presencia de Maduro? ¿Cómo hacían los españoles, que son los papás de estos eventos, para no invitar a Maduro, que es un jefe de Estado al cual no reconocen por ser por no ser legítimo, pero con el cual, en fin, muchos de los países que están presentes ahí mantienen relaciones, etcétera, de manera que desde el punto de vista de los organizadores, y mucho más el caso de Andorra, que no tiene relación particular ni odio particular con Maduro, no había forma de no invitarlo. Y eso naturalmente le viene muy bien a él. Y desde el punto de vista del invitado, pues con la mayor desfachatez aprovecha esta puerta que se le abre para presentarse en un mundo donde la norma no es precisamente la de la dictadura que hoy día en América todavía afortunadamente no es la norma. Fíjense ustedes que aun cuando no es el marco de la OEA,
todos los países latinoamericanos están comprometidos por las cláusulas democráticas. De manera que, aun cuando las cláusulas democráticas es de la OEA y no de la Cumbre Latinoamericana, todos los que van ahí dicen tener un compromiso con la democracia y por lo tanto a lo mejor podrían no presentarse en un lugar donde se presentan países no democráticos, tales como Venezuela, como Cuba o como Nicaragua. Entiendo que hay alguno, no estoy seguro, que a último momento ha excusado su presencia. Sobre el tema de, a ver, ¿qué es lo que se habla en estas cumbres? La primera de las cuales, como dije, fue en 1991 en Guadalajara. Las secretarías pro tempore preparan, de acuerdo al programa que se ha hecho y a lo que se ha convenido, preparan alguna documentación relacionada con el tema que se va a tratar. En este caso, para esta cumbre en particular, los temas son la innovación como base para una economía sustentable y posteriormente se le agregó el tema de la pandemia. Pero ocurre que en este tipo de cumbres, que no son técnicas sino políticas, generalmente sirven más para las relaciones públicas, para que los jefes de Estado, de gobierno se relacionen entre ellos, se conozcan, etcétera, que para hablar del tema que los convoca. De manera que en ocasiones anteriores, y me imagino que en esta también, el tema que convoca y los documentos que seguramente se presentarán ahí, pienso que serán los de menor relevancia en cuanto a la obligatoriedad de los países de cumplir lo que se vaya a acordar allí. Pero desde el punto de vista de las relaciones personales, puede servir, sin perjuicio de que indudablemente una cuestión vía Zoom no creo que sea tan importante o que presente los frutos que se esperan de una situación o de una cosa de esta naturaleza. De manera que yo creo que es una ocasión que no será memorable. Me imagino que es una ocasión un poco difícil también para el rey de España, quien tiene que concurrir con su jefe de gobierno, siendo que no son el uno y el otro de la mutua complacencia, pero eso son las cosas que tienen consecuencia, que son consecuencia de las monarquías constitucionales, de la división de poderes, etc. Yo poco más tengo que agregar, salvo sugerir que veamos a partir de mañana cuál es el fruto, si es que lo hay. Sí hay unas reuniones paralelas, igual como hay en otras cumbres, una de las cuales creo que se está realizando hoy, que es la reunión de los empresarios de este espacio político que es ibero latinoamericano, donde calculo que sí esto debe tener alguna relevancia, porque el rey Felipe, que pudo haber llegado mañana, llega hoy, entiendo, precisamente para estar presente en este encuentro. Así que espero que ahí pueda haber alguna clase de compromiso, etc. Yo no tengo más nada que agregar, sino una nota personal, y es un saludo especial para el joven León, que seguramente desde Buenos Aires está escuchando su primera conferencia Zoom diplomática. Un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias, profesor. Para los quienes no lo saben, el joven León es el hijo de nuestra embajadora en Argentina, Elisa Trota, que ciertamente
tendrá, creo que no ha cumplido el mes, ahora me corrige María Teresa, y está presenciando su primer Zoom. Bueno, muchas gracias, profesor. Quiero agregar como nota informativa que son 22 países los que conforman la cumbre iberoamericana. Tiene una secretaría pro tempore que se encarga de los eventos, eran antes anuales, ahora son bianuales, y tiene como observadores a Francia, Países Bajos, Marruecos, por cierto, estuve hoy conversando con la embajadora de Marruecos, Bélgica, Filipinas y Haití, para darle esto como nota informativa. Bueno, le toca el turno a otra que también tiene 27 años, pero no dando no en conferencias, sino dando clases, que es la profesora y embajadora María Teresa Belandria en Brasil. De tal manera que, María Teresa, el stage es tuyo para tus reflexiones sobre por qué Maduro mancha la cumbre. Déjame hacer lo que aprendí de mi profe, que es poner el cronómetro para, para no abusar del tiempo. Bueno, complacida, gracias a Orlando Viera Blanco, mi colega y compañero en este trabajo que estamos desarrollando en el exterior. Y bueno, complacida de estar con mi profesor Adolfo Salgueiro, fue mi profesora en el posgrado, de él aprendí mucho y bueno, de esos aprendizajes creo que estamos tratando de ponerlos en práctica en el trabajo que estamos desarrollando. Las cumbres, como bien apuntaba el profesor Salgueiro, son un espacio de encuentro en el cual los presidentes utilizan esos espacios más para hablar de los asuntos bilaterales que tienen pendientes que de los propios asuntos multilaterales. ¿Por qué? Porque de los asuntos multilaterales se ocupan los equipos técnicos que, digamos, trabajan los aspectos técnicos, armonizan las legislaciones de los diferentes países cuando hay que llegar a acuerdos, y cuando los presidentes llegan a las cumbres, pues sencillamente lo que hacen es suscribir los documentos que otros elaboraron. Pero como la cumbre es virtual y solamente están asistiendo quienes ya el profesor mencionó, uno porque fue el que entregó la cumbre y otro porque es el que la recibe, evidentemente esto transforma la cumbre en un espacio en el que le dieron una cabida a alguien que no debería estar ahí. Y no debería estar ahí, que es Nicolás Maduro, por razones éticas, políticas y de sentido común. O sea, yo creo que es que aquí se juntan tres elementos. El primero por razones éticas. O sea, Nicolás Maduro es un dictador, así ha sido reconocido no solamente en lo interno, sino en el exterior, que tiene una acusación pendiente en la Corte Penal Internacional, no por delitos menores, no por la simple o única violación de los derechos humanos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho al ejercicio libre de la política, sino por crímenes de lesa humanidad contemplados en el artículo 7 del Estatuto de Roma. De manera que no es ético reunirse con una persona que está siendo objeto de un proceso de investigación por crímenes de lesa humanidad. Es un aspecto ético, por el simple hecho de que esa persona sea sospechosa de esos crímenes, ya es para que un verdadero demócrata sencillamente no le dé la mano. Luego, desde el punto de vista político, si la elección del año 2018, que fue una elección ilegal e ilegítima porque fue convocada por un órgano ilegítimo dentro de Venezuela, como era la Asamblea Nacional Constituyente, y no por el cuestionadísimo Consejo Nacional Electoral, que de suyo sabemos tampoco es imparcial. Si esa elección no fue reconocida y en el 2019 se desconoce la legitimidad de Maduro y se reconoce la legitimidad del gobierno interino de conformidad con el artículo 233 de la Constitución, mal puede entonces invitarse una persona que no se reconoce como presidente legítimo de un país. Entonces hay una incoherencia desde el punto de vista político que no se resuelve sencillamente diciendo que él tiene un nombre y que es la persona que debe estar allí. Pues no, porque no olvidemos que en su momento el presidente del Perú, en el momento, desinvitó a Nicolás Maduro. Siempre se puede
desinvitar a alguien que fue invitado a una cumbre. Y por razones éticas, como ya lo expliqué, pero también por razones políticas, porque entonces no hay coherencia entre las declaraciones y las acciones. Es decir, no te reconozco como presidente, pero te invito a una cumbre de presidente y de jefe de Estado. Entonces, ahí hay de suyo una incoherencia desde el punto de vista político, no solo para el anfitrión de la cumbre, sino también para aquellos que van a escuchar de manera pasiva a una persona que lo único que va a hablar en esa cumbre es de fantasías, mentiras, ilusiones, y que se va a dedicar además, y eso lo podemos anotar, yo no me voy a tomar la molestia de escucharlo, ni nada que se le parezca, pero con toda seguridad a atacar a todos aquellos que le desconocen, que no reconocen su legitimidad, que tienen representantes diplomáticos del gobierno interino en sus países, y a dibujar un mundo que solamente existe en la cabeza de él y de sus asesores. Entonces, políticamente no es correcto que un verdadero demócrata se siente con alguien que no lo es. No es ético y no es políticamente correcto. Y en tercer lugar, porque es un tema de sentido común. Es decir, mucho más allá del análisis político, del análisis ético, de por qué conviene o no, es un tema de sentido común y parto de lo que es el tema de la cumbre. La cumbre está planeada para que se hable de innovación para el desarrollo sostenible, objetivo 2020-30, Iberoamérica frente al reto del coronavirus. En los dos temas, Nicolás Maduro no tiene absolutamente nada que aportar. Primero porque en innovación Venezuela retrocedió 100 años. Entonces, ¿de qué innovación estamos hablando en un país donde las redes de comunicación social están incluso peores que en Haití y en Cuba? En un país donde no se innova tecnológicamente en los últimos 21 años porque lo que se hizo fue desinvertir en tecnología, no invertir en nuevas tecnologías, impedir el avance de la innovación tecnológica. ¿O acaso se nos olvidó que expulsaron y votaron a todos los científicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas del INDIC? ¿O que se le ha negado el presupuesto a las universidades que se encargan de la innovación tecnológica, como la Universidad Simón Bolívar y otras tecnológicas, que era donde estaban las fuentes del conocimiento de innovación? ¿De qué tecnología nos está hablando? ¿De cuál innovación tecnológica? ¿A cuál se va a comprometer Nicolás Maduro si no es capaz de echar a andar las refinerías que fueron construidas durante la democracia, porque no tienen capacidad tecnológica para repararlas, porque además despidieron a todo el personal técnico que sí era capaz de hacer eso? Entonces, innovación tecnológica en la boca de Nicolás Maduro es sencillamente dos frases que no combinan. ¿Por qué? Porque no hay forma de que él pueda hablar de innovación tecnológica en un país que, como consecuencia de sus acciones y de sus omisiones, retrocedió al menos 100 años solo en la industria petrolera y en el área de telecomunicaciones. Luego es Iberoamérica frente al coronavirus. La situación de Venezuela es realmente preocupante y ruinosa en cuanto al atendimiento de la pandemia. Por una parte, por la propia incapacidad del régimen, por la destrucción masiva y sistemática del sistema público de salud, por no entender la dimensión de la pandemia y por haberse ganado casi un año de forma gratuita, en virtud de que el aislamiento de Venezuela impidió que desde el año pasado las cifras sean las que estamos viendo en este momento. Entonces, no se invierte en los hospitales públicos, no se le dota de agua, que es lo básico para combatir el coronavirus, a los hospitales, y se pretende hablar en la cumbre de cómo van a sacar adelante al país en medio de la pandemia, cuando han impedido de forma criminal que se tenga acceso a un plan de vacunación serio, eficiente y elaborado por técnicos en las mesas de trabajo para tener un plan de vacunación, una cadena de frío y un sistema logístico que permita que las vacunas lleguen a todos los hospitales y a las clínicas. ¿De qué tipo de acceso estará hablando Nicolás Maduro? ¿A quién le va a mentir diciendo que pagó el mecanismo de COVAX, pero que mucha gente no sabe que entonces pagaron una multa para no comprar las vacunas de AstraZeneca? Es decir, en vez de
colaborar con el gobierno interino que hizo todo el trabajo técnico a través de nuestro representante en la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, de mesas de trabajo técnicas donde han trabajado médicos, epidemiólogos de altísima capacitación para establecer un mecanismo y un acuerdo que permitiera el acceso a las vacunas sin discriminación de ningún tipo. Pues no, sencillamente pagaron una multa para que no entren las de AstraZeneca. Entonces uno se pregunta, siendo los dos grandes temas de la cumbre, estos que acabo de mencionar, ¿de qué va a hablar Nicolás Maduro? ¿De qué objetivo 2030 piensa hablar? En un país donde no hay agua, no hay luz, no hay gas, no hay gasolina, la gente se está muriendo en los hospitales por falta de lo básico. Las redes sociales están llenas de peticiones de dinero para poder salvarle la vida a pacientes, amigos, familiares. Entonces, ¿el objetivo 2030 cuál es? Faltan exactamente 9 años para el 2030. ¿De qué van a hablar? ¿De cuáles tecnologías? ¿De qué innovación? Entonces, uno se da cuenta que no tiene que estar allí, no solamente porque no es ético, porque es políticamente incorrecto, porque no es de sentido común, sino que sencillamente es una persona que no le va a aportar absolutamente nada a una cumbre como esta. Todo lo contrario, su presencia allí es un desprestigio para la cumbre en sí misma. Y es una afrenta a los países verdaderamente democráticos que van a tener que escuchar una gran cantidad de mentiras en boca de una persona que lo único que ha hecho en los últimos años es mentir. Y yo quiero referirme por último, para cerrar, a algo que también con toda seguridad se va a tocar en esas conversaciones, y es no solamente los delitos que se han cometido de acuerdo al Estatuto de Roma y la violación masiva y sistemática de derechos humanos, donde tienen una lista que han violado todo, sino lo que Maduro además está haciendo, que es un ecocidio en el arco minero y que ha ocasionado otro tipo de violaciones de derechos humanos, que es el desplazamiento forzoso de los pueblos indígenas. Nosotros ya tenemos en Brasil más de 5.500 indígenas de todas las etnias que habitaban en el estado Bolívar, en el sur de Monagas y en el estado Amazonas. Aquí tenemos Pemones, Eñepá, Yanomamis, Guaraos, viviendo en Brasil, que tuvieron que huir de sus tierras porque fueron prácticamente expulsados por la fuerza, por los grupos irregulares que además están haciendo vida en nuestro territorio. De manera que no es solamente inconveniente, poco ético, políticamente incorrecto y de sentido común que Maduro participe en la cumbre, sino que un evento tan importante que debe servir para fortalecer los lazos entre los países de Iberoamérica y además profundizar en los lazos con los países observadores, se va a ver realmente desprestigiado, se va a ver manchado, se va a ver opacado por la presencia de alguien que nunca debió haber sido invitado en primer lugar y que en segundo lugar muchos países sabemos que nos tributan, que nos guardan un gran respeto por el trabajo que estamos haciendo y que están además comprometidos en la lucha por la defensa de la libertad en Venezuela, que en el momento en que él comience a hablar tendrán algún funcionario de tercera categoría conectado detrás de la pantalla para que tome nota y haga el informe que corresponda, pero que con apagar la cámara sencillamente sabremos que están allí porque deben escuchar lo que esta persona tiene que decir, pero que en modo alguno signifique un apoyo a su gestión y mucho menos a lo que va a decir. Entonces yo creo que redondeé mis ideas en lo que yo considero de por qué Nicolás Maduro no debería estar en la cumbre iberoamericana a celebrarse en Andorra el día de mañana. Bueno, muchas gracias, embajadora. La verdad que bien importante. El último punto, no olvidar el impacto que está generando ciertamente en la frontera y en todo el continente la devastación del territorio amazónico. 120.000 kilómetros cuadrados de devastación como nunca se había visto quizás en todo el continente. Bueno, le toca el turno a este servidor. Quiero antes dejar igualmente de saludar, tenemos también aquí presente al profesor Salgueiro, María Teresa, al profesor José Vicente Carrasquero. Está igualmente el embajador Claudio Sandoval. Tenemos que darle un saludo a la gente de América TV que está transmitiendo el evento.
en el sur de la Florida. También está nuestra querida Carla Angola, representando a EBTV. Y me gustaría también saludar a Eddie Ramírez, que es un gran venezolano, escritor, columnista, que vive en Toronto, siempre muy solidario con la causa restauradora venezolana. Bueno, ya de una forma bastante precisa, el profesor Salgueiro y María Teresa han expuesto algunas de las infinitas razones por las cuales el señor Maduro no debe estar presente en representación del Estado venezolano en la cumbre iberoamericana. Yo voy a tratar de simplemente recordar un poco qué ha sucedido en Venezuela y en qué ha consistido todo este proceso de devastación. Lo primero que debemos decir es que el objeto de una cumbre, de esta cumbre, es tratar de mejorar política, económica y socialmente a toda la subregión representada en 22 países y en más de 500 millones de habitantes. Si la razón es tratar de generar algún tipo de tratados de intercambio que mejoren política, social, económica, culturalmente, fortalecer los lazos culturales de esta comunidad entre sí, veamos políticamente, económicamente, social y culturalmente qué es lo que va quedando de la Venezuela madurista y de la Venezuela chavista. Venezuela, en términos económicos, debería ser hoy un país que debería alcanzar los 600 billones de dólares del Producto Interno Bruto. Y hoy Venezuela no está llegando a los 100 billones de dólares de Producto Interno Bruto y acaba de ser decretado el país más pobre de Latinoamérica. Después que el señor Chávez en 10 años administró 1.4 trillones de dólares, 1.4 millones de dólares, 5 veces lo que costó Dubái. Venezuela le ha concedido a Cuba, desde el año 2003 en el Tratado Energético, entre 100 y 150 mil barriles de petróleo diario, lo cual podría haber sumado al día de hoy unos 60 billones de dólares. Y lo sigue haciendo. Mientras que en Venezuela, como decía María Teresa, no hay agua, no hay alimento, no hay medicamentos, no hay vacunas. El contador en marcha con un éxodo como nunca se ha visto en toda Latinoamérica. En Venezuela había más de 8.000 industrias. Quedan menos de 1.000. Y para dentro de un año quedarán menos de 500. En Venezuela tenemos 6.5 millones de expatriados, 5.5 en condición de refugio, 1.400.000, quiero decir, en tránsito, y otros 500.000 en proceso de éxodo. En Venezuela tenemos 10 millones de venezolanos en el umbral de la desnutrición, por debajo de los niveles calóricos aceptados por la FAO. Venezuela ha perdido el 85% de su economía desde el año 2011. Desde el punto de vista sociopolítico, atención, Venezuela ocupa el primer lugar en corrupción, según los índices de transparencia. En materia de democracia ocupamos los 3 últimos lugares junto con Vietnam y con Cuba. En materia de derechos políticos ocupamos el último lugar después de Corea del Norte. En materia de libertades económicas, el último lugar después de Corea del Norte. En materia de respeto a la ley y el orden, el último lugar, al ritmo de Yemen, de Sierra Leona en África. En materia de justicia, último lugar. En materia de competitividad, último lugar. En materia de innovación, que es de lo que trata la cumbre, último lugar. Y en materia de internet, último lugar. Y no hay manera de medirlo ya. En materia política, el 85% de la gente rechaza a Maduro y quizás más. Y Maduro se autoproclamó prácticamente presidente desde el 2018. Por eso Maduro es ilegítimo. Aplican la doctrina comunista abiertamente. Y están por iniciar un proceso de política comunal en el país. Hoy les ha bastado acabar
con la industria, el comercio, con 5 billones de hectáreas expropiadas. Venezuela, le decía, es el cuarto país según la FAO en materia de desnutrición. Ocupa el número 113 en el índice de desarrollo humano. ¿A dónde vamos si esto sigue así? Si las comunidades internacionales no terminan de asimilar lo que es realmente una situación de somalización y de africanización del conflicto en Venezuela. Bueno, les comento que Venezuela, al día de hoy, ha perdido ya el 95% de sus capacidades industriales. Venezuela en pocos años podría convertirse en una economía inferior a 30 billones de dólares con un presupuesto de 800 millones de dólares, que es un presupuesto que tenía hasta hace poco un Estado en Venezuela. Pero todavía Cuba sigue chupando el petróleo venezolano. En fin, en Venezuela tenemos un Estado en lo político, en lo social, en lo económico arrasado. El país titulaba ante la visita de Maduro virtual, quiero decir, a Andorra, a esta cumbre, y decía, Maduro lo arrasa todo. Acabaron con todo. Ahora, quisieron acabar con nuestra cultura, ciertamente. Hoy la venezolanidad comporta el crimen de desarraigo, de fragmentación, de éxodo, pero lo que hasta ahora no ha podido el señor Maduro ni podrán es con la cultura democrática, libertaria, aspiracional que supone la venezolanidad. Si a esto le sumamos que en Venezuela tenemos más de 300.000 muertes violentas en 20 años con un 97% de impunidad, que solo un semestre, según la Fact-Finding Mission, en Venezuela hubo más de 2.000 ajusticiados y estos son menores por la FAES. El contador en marcha todavía con los procesos de persecución política, con los procesos de encarcelamiento, puertas rotatorias. Si a esto le agregamos un manifiesto apartheid político, y súmele ahora usted delitos de terrorismo, lavado de dinero, contrabando, contrafacción, falsificación, el listado nos lleva a que Venezuela, sin duda alguna, lo ha convertido a esta gente en un estado paria. Un estado desmembrado de toda institucionalidad. Entonces la gran pregunta, ¿cómo puede representar un estado un hombre como Nicolás Maduro que exhibe esta credencial criminal en el récord de manejar o de pretender dirigir un país? Muchos se preguntarán, y los embajadores igualmente nos los preguntamos, ¿por qué? Bueno, ¿por qué pronto recibe una invitación el señor Maduro? En diplomacia se sabe que las representaciones no son de los gobiernos sino de los estados, y esto nos llevaría a otro programa a tratar de explicarlo, excusarlo o mínimamente comprenderlo. Pero lo cierto es que parte del impulso del cuerpo diplomático, del gobierno interino, de los venezolanos todos, es tratar de seguir caracterizando lo que significa el señor Maduro y que evolucione, diría el profesor Salgueiro, el orden público internacional para impedir que estos criterios de no intervención, que estos criterios de respetar a los estados por encima de las cosas, estos criterios que a veces impiden realmente que los pueblos sean secuestrados y los pueblos sean atrapados por estos dictadores, que más que dictadores son verdaderos criminales, nos lleven entonces a un sistema evolutivo a nivel global que impide, repito, que estas agresiones, además para todo un continente, toda una agresión, se cometan impunemente. Ya para cerrar, bueno, ciertamente tenemos mucho que seguir impulsando a niveles de la justicia penal internacional ante la Corte Penal Internacional. Tenemos la expectativa de que se genere una investigación oficial en contra
de quien ya sabemos es un criminal de lesa humanidad, como lo decía María Teresa, por violación manifiesta de los delitos contemplados en el Estatuto de Roma. Tenemos la expectativa que ciertamente el mundo genere una coalición contundente que obligue una fragmentación y quiebre de la coalición dominante y acabar de una vez por todas con una pesadilla inédita en todo el gobierno que, por cierto, no solo afecta a los venezolanos. Se calcula que de esto continuar, dentro de 2 años tendremos 10 millones de venezolanos, 10 millones de venezolanos en éxodo. Y esto está impactando terriblemente a toda la región, porque ya sabemos perfectamente lo que produce en términos de discriminación, en términos de trata de personas, en términos de xenofobia, en términos de criminalidad forzada, lo que produce un éxodo incontenible en economía, que por cierto, producto de la pandemia, Latinoamérica ha perdido el 8% del Producto Interno Bruto, han muerto 2.7 millones de pequeñas empresas en todo el continente y se ha reducido en un 13% la capacidad de exportación. El contador en marcha y Maduro allí, devastando lo que ya no tolera ser más devastado. De tal manera que esas es las razones, entre otras, que ha expuesto el profesor Salgueiro, que ha expuesto María Teresa, y que este servidor ha podido anotar para manifiestamente decirle al mundo: Maduro mancha, Maduro opaca, Maduro desprestigia, Maduro raya la cumbre iberoamericana. Bueno, ya habiendo cerrado este ciclo de ponencia, quiero brevemente dejarle la palabra, si quieren alguna reflexión complementaria, al profesor Salgueiro o la profesora María Teresa Belandria, y después con mucho gusto abrir el ciclo de preguntas y respuestas. ¿Eso quiere decir que sí o que no, profesor? Que sí. Que sí. Ah, bueno, porque hizo la señita que no. Entonces, adelante, por favor. Ah, no. Aló. Sí, Quería agregar a las varias descalificaciones que hiciste, la que está en la prensa de ayer y hoy, que el país donde se está dando tantos sueños como los que va a decir el señor Maduro, ha tenido hoy que aceptar la ayuda del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Coge ese trompo en la uña, a ver cómo te parece. El país que tiene todo, que es de la UE, de la OPEP, que el socialismo, que la felicidad que yo, ha tenido que aceptar ayuda alimentaria para 1.800.000 niños para que no se mueran de hambre. Independientemente de legitimidad o no, ¿con qué cara va un señor ahí a hablar de soberanía y de qué sé yo qué, cuando el día anterior tuvo que firmar un acuerdo para que le den de comer a sus niños? Eso era todo, que se me había olvidado decirlo en la primera intervención. Gracias. Gracias, profesor. Muy buena acotación, por cierto. Excelente la labor del gobierno interino, del presidente Guaidó y de nuestro comisionado Miguel Pizarro en estos logros para el país. Adelante, María Teresa, por favor. Yo quería acotar algo también, que no solo es el tema del Programa Mundial de Alimentos, sino que para reforzar mi idea de que es ético, político y de sentido común, en los años en que Chávez fue presidente, ellos sabotearon la cumbre iberoamericana. Es decir, hacían un bloque completo, los del ALBA, más todos los adláteres del socialismo del siglo XXI, y saboteaban la cumbre por el simple hecho de que no asistiera a Cuba. Entonces, una de las cosas que los demócratas no hacemos es ser maleducados, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de ser educados, de escuchar al otro, de tratar de entender sus ideas. Pero si los demócratas a veces tuvieran esa fuerza para impedir que una persona como Maduro se presente en la cumbre, o al menos se produjera una reacción
en cadena de todas estas personas, yo creo que eso sería un elemento satisfactorio, como lo fue aquel famoso de ¿por qué no te callas? Sí. En línea con lo que acabas de decir, Mate, María Teresa, debemos recordar que en el 2016 Maduro anunció que iba a esa cumbre y generó toda una estrategia de intriga y de expectativa y que si el avión, que si tal, y en un tono ciertamente como son ellos, despreciativo, terminó no yendo, tratando de elevar su protesta en protección de Cuba. Bueno, quisiera ahora darle la palabra a quienes quieran hacer sus preguntas a viva voz. Simplemente utilicen la herramienta de levantar la mano. Vi que el embajador Gerson Rabanales había levantado la voz había levantado la mano. Adelante, embajador, para su pregunta, si quiere intervenir. ¿Cómo no? ¿Aló? ¿Me escuchan? Le escuchamos claro y fuerte. Adelante. Ok. Gracias, embajador. Saludos a Adolfo y a María Teresa. Mire, aquí hay una pregunta de Carla Enrique y que nos dice que ¿qué se puede hacer? Evidentemente, no se puede utilizar las mismas herramientas que utilizaba Chávez cuando financiaba a todos estos movimientos del Foro de Sao Paulo que iban a la Cumbre de las Américas, que iban a cada una de estas cumbres. Pero sí creo que ustedes que están hoy en día representando al gobierno legítimo de Guaidó, pudieran verdaderamente iniciar una campaña con lo que usted, embajador, acaba de manifestar de Venezuela, la actual Venezuela, la tristeza que representa Venezuela. Lo que ha dicho María Teresa sobre el tema de los aborígenes, de los indígenas, Creo que una labor face to face de cada uno de ustedes, con donde tienen representaciones en Portugal, en España y en toda América Latina. Uno, buscando una serie de resoluciones dentro de la cumbre que se lleven para ser aprobada. Eso hay que negociarlo, hacer el lobby, ver si hay los votos suficientes para que sea aprobada una resolución donde se condene el régimen de Maduro. Porque el de no invitar a Maduro o el de desinvitarlo, como sucedió en Perú, es bastante difícil, teniendo en cuenta al presidente Sánchez hoy en día en España. Yo presencié de las 4 cumbres que yo fui responsable en la parte de cooperación, el altercado entre el presidente Aznar y Fidel Castro, y no pasó nada. Y después fuimos a la cumbre que se realizó en la propia Habana. Así que eso de que no se invite o no se ve, mire, no lo veo realista porque la cumbre fundamentalmente es una bandera de penetración del capital español en América Latina. Yo era el director de cooperación y esa era la impresión que yo tenía. Pero aparte de eso, creo que unas resoluciones de condena que se puedan negociar y se tengan los votos suficientes sería un golpe durísimo. Igualmente, ratificar dentro de la propia cumbre una carta democrática desde el punto de vista ético y de principios. Esos serían 2 golpes verdaderamente, porque con lo que usted acaba de, embajador, de manifestar de lo que es la actual Venezuela, hay que ratificarlo y demostrarlo nuevamente. Yo creo que son unos elementos que podemos de alguna forma responder a lo que dice la señora Carla Enrique. Gracias. Muchas gracias, embajador. María Teresa, adelante. Sí, no, yo lo que quiero que sepa, Gerson, es que se ha hecho un trabajo de hormiguita por detrás, previo a la cumbre, desde el año pasado. Ahí está nuestra representante Carmen Alguindínguez, que ha estado trabajando de filigrana, pero hay elementos, como tú acabas de señalar por tu amplísima experiencia en este tema, que es muy difícil, ¿no? Que no se produzca por parte del país anfitrión una invitación, pero es que también eso también tiene que ver con la política interna del Estado anfitrión, sobre el cual no podemos nosotros como diplomáticos en ejercicio expresarnos en este momento. Pero sí se hizo un trabajo importante y mañana, cuando la cumbre se celebre, pues va a ser evidente aquellos países que están realmente comprometidos con nosotros,
cuál va a ser su posición mañana en la cumbre. Difícilmente quizás se pueda alcanzar un consenso o una resolución por consenso, porque hay muchísimos intereses en el camino con el propio país anfitrión, pero sí se hizo un trabajo bien serio desde el año pasado para llegar hasta la cumbre, y veremos entonces mañana qué ocurre. Bueno, yo quisiera simplemente agregar a las reflexiones del embajador Rebanales que la labor no solamente se ha dirigido en estos ya más de 2 años que hemos tenido en el oficio de diplomático, sino que se ha ido construyendo todo un proceso muy elaborado de caracterización de lo que ocurre en Venezuela. Esta labor, por ejemplo, pasa por el reporte de la Fact-Finding Mission, que acumula más de 450 páginas, 2000 párrafos, 229 casos, donde cada uno de nosotros, que no le toca mucho la diplomacia, pero nos hemos convertido en activistas de derechos humanos para realmente mantener, digamos, la visibilización del grado de devastación en términos de derechos humanos, económicos, social y político que atraviesa el país. Esa radiografía es la que intenta, como usted bien dice, que bueno, que sea inevitable al giro del tiempo, que en el seno de los organismos multilaterales realmente se haga una revisión de cómo tratar a aquellos gobernantes que pretenden así representar a un Estado. Luego, esa consigna de que el Estado lo es todo y lo absorbe todo y lo acepta todo, pues es parte de ese desafío que por muchos años y por muchas décadas ha prevalecido en los órganos multilaterales. Yo no la quiero comprometer, pero ciertamente está aquí con nosotros nuestra embajadora en Andorra. Me gustaría, si es posible, que ella nos dé algunas impresiones, Carmen. Repito, no quiero comprometerte, pero me gustaría ver cómo están estos preparativos, y ya que estás en sitio, nos compartieras un poco tus reflexiones. Quiero decir, la embajadora Carmen Alguindigue, que está con nosotros hoy, esta noche, en este foro. Adelante, Carmen. Buenas, saludos a todos y bueno, el agradecimiento a todos los compañeros que hoy se tomaron estos momentos para compartir las impresiones sobre esta cumbre que efectivamente se está manchada con la participación de Nicolás Maduro. Yo creo que es importante mencionar que durante todos estos meses anteriores a la cumbre, de hecho la cumbre se celebraba en noviembre del año pasado y por la pandemia la estamos celebrando en este mes, todos estos meses anteriores fueron de un trabajo de hormiga en las cuales todos, en cada uno de nuestros países, se dirigió a las personas que estaban representando, a las comisiones técnicas que estaban representando en cada uno de los países, los trabajos preparatorios y las reuniones preparatorias a la cumbre. No fueron pocas las reuniones preparatorias en las cuales el régimen no pudo asistir, porque efectivamente hubo de países una firme oposición al hecho de que presentara a Venezuela adelantos sobre temas donde efectivamente en todos los informes que se habían consignado, la respuesta era una respuesta de retroceso. Bien lo han dicho ustedes en cada una de las participaciones, no había posibilidad de que Venezuela pudiera presentar ningún tipo de avance en materia de desarrollo, en materia de tecnología, de innovación y mucho menos en cuanto a la atención de la pandemia. Todas las cifras que ha traído hoy Orlando y que ayer además tuvimos la oportunidad de que nos fuera presentado por el comisionado del gobierno interino en materia de derechos humanos, son cifras que demuestran que efectivamente el régimen de Nicolás Maduro
Simplemente lo que ha implosionado ha sido el desfallecimiento del Estado de Derecho en Venezuela. Y con eso Creo que a Carmen Carmen, se le fue el audio. fue el audio. Voy a darle unos segundos a Carmen a ver si retorna. ¿Estás allí, Carmen? Ciertamente, ayer la exposición de Humberto Prado, nuestro comisionado, sobre una actualización, un updating de lo que ocurre en Venezuela sigue siendo devastador. Carmen, siéntete en libertad, por favor, de que en caso que quieras terminar tu intervención rápidamente nos los dejes saber. Creo que se te interrumpió el audio. ¿Sigues allí o la comunicación? Quiero ahora darle la palabra a Carla Enríquez. Carla ha hecho su pregunta. No te dé pena, Carla. Carla hizo su pregunta por escrito, pero la puedes decir también a viva voz. Parte de tu pregunta, creo que ya Salgueiro alguna la respondió, pero tienes otra pregunta ya interesante. Dame un segundito, Carla, a ver si la embajadora Carmen, ¿estás allí? Adelante, Debe Carla. estar con Sí. la banda ancha de CanTV. Adelante, Carla. Puedes quitarle el mute, Edgardo, para que Carla haga su pregunta. Sí, ok. No, mi pregunta básicamente, primero buenas tardes. Mi pregunta era, bueno, ¿cuáles serían las posibles soluciones? Porque, o sea, debe haber alguna estrategia, debe haber algún plan B, por lo menos de los que están como ustedes, pues, que están con el gobierno opositor, ¿verdad? No hay un plan B, como para que este meeting no se dé. Bueno, la verdad es que le comento planes, visiones, tareas, son múltiples. Son múltiples. Como bien lo explicó María Teresa, tenemos meses elaborando toda una estrategia de aproximación, lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Cada uno de los embajadores tenemos reuniones diarias, 2 hasta 3 reuniones con embajadores uno a uno, donde hemos venido denunciando esto durante meses. Y de pronto lo que sí va a suceder al tiempo de que se den las conclusiones de la cumbre, como señalaba el profesor Salgueiro y María Teresa sobre la necesidad de un consenso, es que no se va a llegar a un consenso porque sencillamente va a quedar sembrado en la cumbre que la presencia de Maduro molesta, de alguna manera incomoda, y eso producto sin duda alguna de esta campaña que usted está viendo y que ha venido siendo reforzada por el uno a uno que hemos venido teniendo todos los embajadores con cada uno de los colegas embajadores acreditados en los países donde nos encontramos. Adelante, Maite, querías decir algo. Yo digo algo. Perdón, ya va, profe. Es que primero que hay mucho trabajo que se ve y mucho trabajo que no se ve. Y por eso yo mencioné el gran trabajo que ha desarrollado nuestra representante Carmen Alguindínguez allá, ese trabajo de filigrana, de diplomacia, y cada uno de nosotros ha hecho su parte en los países donde tenemos representación plena. Y para quienes a veces no entienden un poco la dinámica de las cumbres, en una cumbre de presidentes y jefes de Estado, la máxima representación del país cuando no acude debería estar el canciller en su lugar. Y en muy escasos oportunidades, cuando el canciller no está, designan a un enviado especial para la cumbre. Pero cuando un Estado no se hace representar, ni por su presidente o jefe de gobierno, ni por el canciller, ni por un enviado especial, sino que delega en un funcionario de cuarta, quinta, sexta categoría, que tome nota
Eso es una acción política de rechazo contra la presencia de una o varias personas. Entonces, no todo tiene que ser ni estruendoso ni ruidoso. Sencillamente puede ser diplomáticamente correcto en tiempos de Zoom. Apagas la cámara, la gente no sabe si te está viendo o no. Y además de que no va a haber muchos presidentes importantes en esa cumbre mañana. Entonces, les pedimos a quienes nos han visto que sigan la cumbre mañana y se den cuenta de que van a ser muy pocos presidentes y que eso es una muestra de rechazo a la presencia de Maduro. No a la cumbre, ni a lo que se va a tratar en la cumbre, porque va a haber funcionarios técnicos tomando nota, pero sí a la presencia de Nicolás Maduro, y eso es algo que yo quiero mencionar. Yo me tengo que retirar en unos pocos minutos, quiero escuchar la pregunta de Carla Angola, pero me tengo que retirar porque tengo un compromiso en unos minutos, entonces me gustaría escuchar a Carla para poder despedirme, Orlando. Sí, claro. Adelante, Carla. Profe, deme un segundito que Carlita está en tránsito. Adelante, Carla. Quítale el micrófono, por favor, Edgardo, a la periodista Carla Angola. Adelante, Carla. Ay, muy buenas tardes. Gracias por hacer esto, porque justo estoy en un trabajo sobre la cumbre para hacerlo mañana, para lanzarlo mañana. Miren, es que llegué un poco tarde y la precisión de la embajadora era un poco sobre mi pregunta, y es, ¿a qué señales vamos a estar atentos mañana o debemos estar atentos mañana del efecto que ha tenido todo ese lobby que ustedes hicieron para que Maduro sea rechazado, ¿no? Sí, yo creo que le escuché a la embajadora decir que algunos van a apagar la cámara y ya eso está como coordinado. Si eso es coordinado, o creen ustedes que va a ser una iniciativa espontánea de los países que aunque estén allí, van a rechazar la presencia. ¿Qué señales son elocuentes del lobby que ustedes hicieron para que esos países manifestaran el rechazo de la presencia de Maduro, además de la ausencia de presidentes de relevancia, ¿no? Y lo segundo, ¿por qué si los países estaban dispuestos a aceptar ese lobby o el pedimento que ustedes hicieron en el lobby de rechazar la presencia de Maduro, por qué no lo hacen de viva voz? Porque no hay como, o si la hay, y quizás me lo perdí, porque no hay una carta de varias naciones dejando por escrito el rechazo, y si hubo algún tipo de lobby más allá de la oposición en Venezuela, de las naciones miembros de esa cumbre iberoamericana para impedir que Maduro participara, y si fue una mayoría de países, bueno, cómplices, que no se pudo de alguna manera batallar, pues. Esos detalles. Gracias, embajadores. Gracias, Carla. Adelante, María Teresa. Carla, gracias por tu pregunta. Quizás síntomas o signos, o lo vas a ver mañana en la cumbre, con la ausencia evidente de muchos mandatarios que no van a estar ni representados ellos ni sus cancilleres. Entonces ya eso te da una primera aproximación al rechazo. En segundo lugar, no sabemos si se pusieron de acuerdo, porque no todas las cancillerías te comunican exactamente sus estrategias, sino que te dan su palabra de cómo se van a comportar en la cumbre, pero no sabemos cuál es la estrategia, si van... porque, a ver, ha pasado, y déjame explicarlo de otro contexto, ha pasado, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el año 2019, cuando llegó la delegación de Nicolás Maduro, pues toda la delegación de Brasil se levantó y se salió. Pero cuando es un evento donde hay público, eso es un acto de rechazo evidentísimo. En el tema digital, pues hay otros elementos que no están todavía escritos en el manual de diplomacia de comportamiento de cumbres vía Zoom. Pero yo creo que tampoco una carta, porque ¿qué pasa? Nadie quiere, ningún país de los que pertenecen a la cumbre iberoamericana quiere tener un impasse con el anfitrión, porque todos tienen extraordinarias relaciones diplomáticas, políticas, económicas, etcétera, con el anfitrión, que en este caso es un país, es una ficción de país, que no es un país, pero que el auspicio de la cumbre está dado por uno de los países más importantes. Entonces yo creo que aquí hay un equilibrio muy, muy inestable entre las acciones que se quieren hacer para rechazar a Maduro y lo que políticamente puedes hacer para no
entrar en conflicto con el Estado anfitrión y mucho menos con la presencia de su majestad, el rey Felipe. Entonces, ese equilibrio que tienen que guardar los países entre sus propios intereses y nuestros intereses en esa cumbre, más cómo nos quieren apoyar, tiene que hacerse de una manera muy sutil, muy elegante, a veces sin estridencia, pero que creo que mañana va a ser una buena oportunidad para que lo vean. Profesor Salgueiro. Sí, suscribo totalmente lo que acaba de decir María Teresa. La diplomacia tiene fundamentalmente, la diplomacia exitosa es la que no se ve. Los errores son los que sí se ven. Sin perjuicio de eso, hay dos consideraciones. La primera, Andorra es un país que tuvo excelentísimas carnales relaciones con el chavismo, toda vez que los grandes ladrones del régimen llevaron la plata a los bancos de Andorra. Y solamente por la gran presión internacional, y tengo la impresión, no conozco la política andorrana, tal vez por presión interna, fue que se pudieron hacer investigaciones para poder enderezar el entuerto de los grandes lavados de dinero que se hacían a través de un banco en particular, la banca privada de Andorra, que ahora está semi-quebrada o quebrada, y creo que algún otro banco. Eso por una parte. Entre los que no son diplomáticos, no hay necesidad de hacer cuestiones sutiles. Y habíamos pensado en algún momento tratar de hacer alguna movilización en Madrid frente a la Embajada de Andorra, que tiene embajada en Madrid, una movilización de rechazo, en fin, cualquier cosa con pancartas, pero aquí que así como en Venezuela es difícil movilizar, en Madrid también es difícil movilizar. Mañana es un día de trabajo, la gente está, la mayor parte de nuestros compatriotas está tratando de ver cómo se gana el día. No hubo mucha posibilidad de organizar alguna movilización. De manera que planes B y planes C pueden haber. La cuestión es quién los lleva a cabo. Y ahí es donde está la cosa. Gracias. Bueno, siguiendo en línea un poco con lo que decía María Teresa Pelandria, nuestra embajadora, y el profesor Salgueiro, Carla, yo solo quería agregar que, bueno, que muchas veces estas cumbres, precisamente, dejan que lleguen todos los que quieren llegar para decirse las cosas en la cumbre. Por ejemplo, ya se habló en esta conferencia que al señor Chávez le espetaron, ¿por qué no te callas? Y bueno, ya veremos en esta cumbre qué van a hacer o qué le van a decir al señor Maduro quienes intervengan en ella. Porque, como bien lo dice María Teresa, el tema no es anticipar con una carta y generar un impasse, el tema es aterrizar en la cumbre y en ese momento comienzan muchos desenlaces. Obviamente lo que es inédito aquí es el formato, es un formato virtual, donde solo estarán presentes los presidentes de República Dominicana, de Guatemala, presidente de España, Rey Felipe, y obviamente el Principado de Andorra. Pero para profundizar un poco más en esto, y ya te doy la palabra, Eddie, quiero permitirle a la embajadora Carmen Alguindigue, que acaba de regresar al foro. Adelante, Carmen. Disculpas. Bueno, yo pienso que en líneas generales es muy importante que poder compartir la información de que se ha hecho un trabajo anterior a la realización de la cumbre. Han existido reuniones preparatorias, y en esas reuniones preparatorias, tanto con los países como con la sociedad civil organizada, se han efectuado acciones de incidencia y se han remitido informes sobre cada una de las situaciones que eran afines
a estas reuniones preparatorias. Y más allá de eso, luego de la cumbre, pues nosotros estamos consignando pues todo lo que es para nosotros la verdad de la mentira que mañana con toda seguridad Nicolás Maduro estará presentando. Se ha hecho un trabajo, como les venía diciendo, donde si bien la diplomacia ha prevalecido, también la prevalencia para nosotros y la prioridad para nosotros es que se sepa la verdad de la situación de Venezuela. Y si bien es cierto que el apoyo que se había logrado preliminarmente con los países que rechazaron la asistencia de la representación del régimen en las reuniones preparatorias, pues no se mantuvo en estas dos últimas reuniones donde asistió Arreaza. También es verdad que en el panorama contextual, todos estos países, si bien mañana van a permitir que este señor esté representando a Venezuela, también están muy claros y así lo han ratificado, confirmado y pues dejado completamente claro y evidenciado en los informes internacionales de que se sabe qué es lo que está sucediendo en Venezuela y el peligro que representa todos estos personeros que están involucrados, como bien ha dicho María Teresa y Orlando, así como el profesor, en temas vinculados a delitos de lesa humanidad, pero además el destrozo de las instituciones en Venezuela y de todos los componentes de los cuales se va a tratar en esta cumbre. Entonces, pues yo creo que lo más importante es enfatizar que si mañana va a haber una especie de tolerancia, esa tolerancia no existe en la práctica cuando estos países han hecho las remisiones a la Corte Penal Internacional, no solamente del primer referral, sino sucesivamente de información para complementar estas violaciones y estos crímenes de lesa humanidad. Pero no obstante a eso, nosotros tenemos un panorama pero muy claro en cuanto a el compromiso que estos países están exponiendo en los últimos informes que no solamente arropan el de la misión de determinación de hechos, sino hace muy pocas semanas todo lo que tiene que ver con los informes emanados de la Organización de Estados Americanos. Yo no sé si hay alguna pregunta en particular sobre la situación de Andorra, y bien lo exponía el profesor. También es importante la acotación del trabajo que se ha venido haciendo para dejar claro y para poder intervenir de alguna manera y de presentar pues, insumos en ese monstruoso caso que implicó lo que fue el cierre de la banca privada de Andorra y que conforma un juicio de más de 350 piezas de un expediente que en este momento están paralizados con un recurso de nulidad presentado por un organismo de derechos humanos, una organización de la sociedad civil de derechos humanos, en el cual está solicitando la nulidad de todo el procedimiento. Y todo ese trabajo pues se ha venido haciendo a la par de las actuaciones, no solamente en España, sino en todos los países europeos y en todos aquellos países donde el capital venezolano lamentablemente ha fluido y lo que se encuentra congelado, luchando para que permanezca así y algún día pueda regresar a nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajadora. Quiero destacar, ya te doy la palabra, Eddie, pero quiero destacar, hablando de las gestiones que hemos hecho, la misiva enviada por la presidenta de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, la diputada Olivia Lozano, quien, entre otras cosas, ha pedido a la cumbre que, visto todos los argumentos que se exhiben en la misiva, considerando que es política, moral
y éticamente reprochable la presencia e intervención de Nicolás Maduro en la cumbre iberoamericana, lo cual le otorga una beligerancia y una percepción democrática que no favorece la búsqueda de soluciones pacíficas a la grave crisis institucional y humanitaria que vive Venezuela, generada por su régimen ominoso que ha hundido en la miseria a nuestro pueblo y forzado la migración de 5,5 millones de venezolanos. Entonces, con mucha valentía y ahí mismo en Venezuela y desde Venezuela también nuestra comisión delegada la firman 30 diputados. Esta carta abiertamente también solicitó digamos, el repudio a la presencia de Maduro. Eddie Ramírez, nuestro querido Eddie, columnista, y ya eres también canadiense, Eddie. ¿Estás aquí en Canadá? Por favor, el micrófono. Adelante. Bueno, gracias, embajador. Felicitaciones a todos. Excelentes las intervenciones. Yo pienso que ante un fait accompli que no estaba en nuestras manos poder evitar, lo que tenemos que verle el lado positivo. Y el lado positivo es que, tal y como expresó María Teresa, Maduro no tiene nada que aportar y por lo tanto va a hacer el ridículo en esa cumbre. Entonces vamos a tratar de sacarle punta a esa intervención de él y que todos los países saben cuál es la verdadera situación de Venezuela. Entonces, ante un hecho cumplido no queda más remedio que verle esa parte positiva. Maduro no tiene nada que aportar, Maduro va a hacer el ridículo y los asistentes a esa cumbre lo van a percibir muy claramente. Solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Eddie. Bueno, ya cerrando, ¿quieres decir algo ya para terminar, María Teresa? Y después el profesor Salgueiro, adelante. Dos cosas. Lo que apunta Eddie es maravilloso, porque primero, a nadie le interesan las cumbres fuera de los diplomáticos y de los que se ocupan del tema. Entonces, haberla puesto en el tapete y haber hecho todo este ruido es importante porque genera atención e interés, y eso es bueno para nuestros fines, para nuestro objetivo. Y en segundo lugar, me tengo que despedir porque voy a recibir aquí en mi casa, en el apartamentito donde yo vivo, al comandante de la Fuerza de Tarea Logística Operación Acolida, general Manuel Antonio Barros, que hoy vino a cumplir una agenda en Brasilia, y le escribí, tengo cosas que conversar con él, y le dije, bueno, general, ¿por qué no viene y se come una pizza aquí en casa? Y me dijo, voy encantado. Entonces está llegando en 3 minutos y me tengo que despedir para recibir lo que es, bueno, el comandante de la Fuerza de Tarea Operación Acolida, el programa de respuesta a los migrantes y refugiados de Brasil, que es un programa extraordinario, ejemplo para el mundo. Y por esa razón me tengo que ir antes, pero quería decirles que no es que me voy de fiesta, sino que voy a recibir a otra persona porque voy a seguir trabajando. Así que me despido. Chao, profe. Lo quiero mucho, mucho. Lo admiro, lo respeto. Me siento muy orgullosa de haber sido su alumna. Y bueno, a todos mis colegas, representantes y embajadores, gracias por escucharnos. Mañana estén pendientes de la cumbre, que vamos a estar tuiteando todo el día allí. Así que un placer haberlos acompañado. Bueno, como dicen por allá, muito obrigado. Gracias, Maite. Profesor, adelante. Gracias. No tengo más nada que decir, sino agradecer a los organizadores, a los otros ponentes, al moderador y a quienes tuvieron la amabilidad de estar presentes acá. A todos, muchas gracias. Bueno, y me uno también a las palabras de... Ahora me toca a mí agradecerle al profesor Salgueiro también por su tiempo y bueno, por sus enseñanzas. Y como le digo yo a veces le digo de sobrenombre el bombero, porque siempre nos ayuda a apagar fuegos, ¿no? Nunca el profesor Salgueiro ha estado ausente a cualquier llamada y a cualquier auxilio que tengamos que hacerle para, bueno, seguir empujando el barco y seguir remando juntos en esto de restaurar la democracia y la libertad en Venezuela. Y hoy está aquí con nosotros una vez más para colaborar, ilustrar y seguir, digamos, ayudando en este proceso restaurador. Profesor, muchas gracias ciertamente por estar aquí. No le voy a lanzar tantos besos, pero sí le lanzo un gran abrazo. Y bueno, gracias a todos ustedes. La verdad que ha sido un evento
como comentaba por allí el embajador Claudio Sandoval, es un evento necesario, es un evento en el cual tenemos que estar claros que tenemos que convertir esto en oportunidades, ¿no? Esto se tiene que convertir en caja de resonancia para elevar nuestra voz al mundo. Y en ese sentido, con toda la tristeza y la dificultad que atravesamos en el país, nos las ponen fácil también para reclamar con contundencia, con argumentos, que ciertamente Maduro desprestigia, Maduro mancha esa cumbre. Y como decía Eddie, es una excelente oportunidad para precisamente dejarlo a lo que se llama al disclosure, al descubierto, ¿no? Ante la comunidad internacional. De pronto hasta el que arriesga más es él, tratando de exhibirse ante una comunidad donde tan solo quizás 3 o 4 países lo apoyan hoy por hoy, hablando en términos de alianzas internacionales. Quiero terminar diciendo que esto no es una voz que solamente tienen que elevar a quienes escucharon ustedes hoy. Esto es una voz que tenemos que elevar todos los venezolanos porque todo suma, todo aporta. La situación de Venezuela empeora con el COVID-19, es muy triste, es muy dolorosa. Todos nosotros tenemos amigos y parientes de entorno que hemos visto caer cada día producto de este estado de indefensión, donde Maduro precisamente, que quiere ir a hablar sobre el COVID-19 a Andorra, quiere victimizarse diciendo que es por un cerco de sanciones y otra cantidad de improperios, va a quedar al descubierto ante esa comunidad que seguramente le va a decir, lo primero que tienes que hacer para ser coherente es abrir las fronteras a la ayuda humanitaria, no seguir politizando esto, permitirle a que los países, por ejemplo, como en el marco de la conferencia de donantes, que será patrocinada por Canadá el próximo junio 17, aporten recursos, vacunas y logística para que esas vacunas entren a nuestro país, es una buena oportunidad para decirle, Maduro, abre la frontera, eres un tirano y en consecuencia dejemos de un lado el populismo, la política, sobre un tema tan sensible, tan grave y tan delicado como es la salud, como es la vida de los venezolanos. Yo les agradezco a todos ustedes que hayan estado hoy, esta tarde con nosotros. Y pues nada, la lucha sigue, manos a la obra y que Dios bendiga a Venezuela. Nuevamente, profesor Salgueiro, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Seguimos en línea. Hasta luego. Orlando, me tengo que retirar. Te llamo más tarde. Adelante.